buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que como técnico superior en urgencias médicas debemos de tener muy presente. Y este tema es relacionado a la inmovilización y el día de hoy será inmovilización selectiva. ¿Ok? Pues principalmente les pido una disculpa. Estoy ahorita tratando de darles este tema en horas de trabajo. Como ven, pues estoy dentro de la ambulancia porque estoy de servicio. Se les voy a mostrar un poco. ¿Sí? Pero pues no quería dejar de paso ese tema tan importante que debemos de saber como todo técnico superior en urgencias médicas. ¿Ok? Principalmente debemos saber que los pacientes traumatizados siempre están expuestos a sufrir un segundo trauma, ¿sí? Y ese segundo trauma, si no se maneja adecuadamente en lo que es su inmovilización y su traslado hacia el centro más cercano, o sea, un hospital más cercano, puede suceder ese segundo trauma y puede ser en cuestión neurológica, ¿sí? Y es por eso que la razón más importante de la inmovilización es estabilizar las lesiones existentes que ya tenga nuestro paciente y evitar las lesiones secundarias como les comentaba, sobre todo adicionando que nuestro paciente puede sentir un poco menos de dolor y si en dado caso nuestro paciente tiene alguna hemorragia, pues controlarla, ¿ok? El objetivo de la inmovilización no lo debamos de olvidar, ¿ok? Principalmente es estabilizar las lesiones existentes, evitar lesiones secundarias, aliviar el dolor de nuestro paciente y si en dado caso tiene alguna lesión que le provoque alguna hemorragia, hay que controlarla, ¿ok? Posteriormente, la inmovilización tiene que ser realizada por un personal ya capacitado, en este caso nosotros, como técnicos superiores en urgencias médicas, ¿ok? Y tenemos que hacerlo de una forma muy adecuada, tal y como debe de ser, porque es bien primordial. Siempre tenemos que saber cómo es que se tiene que inmovilizar a nuestro paciente. No lo podemos hacer nada más así porque tal persona me lo dijo, o yo lo vi, o porque yo tengo la idea. No, o sea, tenemos que tener siempre bien planteado cómo es que tenemos que realizar la inmovilización. Y ahorita a continuación voy a explicarles principalmente cuál es el equipo para la inmovilización, que eso lo tenemos que tener bien presente. Conocer nuestro equipo para inmovilizar a nuestro paciente, cuál es la función de cada uno de las partes de este equipo para la inmovilización y cómo es que lo debemos de hacer. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Pero antes de todo, no quiero dejar de fuera del tema una de las cosas mucho más importantes de una de las condiciones es que cuando sospechamos que pueda tener un trauma, ¿sí? Y estas indicaciones de movilización espinal, ¿cuándo es que se tienen que hacer? ¿Sí? Porque podemos tener un sinfín de pacientes y entonces tenemos que saber identificar cuándo es que tenemos que realizar una movilización espinal super mega adecuada, más que nada porque pueda tener una sospecha de algún trauma raquimedular, ¿ok? Eso puede ser cuando son accidentes automovilísticos, ya sea el conductor, sea el copiloto, sea los acompañantes, o igualmente el peatón cuando lo atropellan, en un trauma craneoencefálico, en un trauma por aplastamiento, en una caída de altura importante, por víctimas de alguna explosión, cuando tenemos un trauma facial directo o cuando también tenemos heridas de arma de fuego de alta velocidad que atraviesan la columna. A veces se queda incrustada lo que es la bala, pero en otras ocasiones traspasa. Entonces ahí es cuando
podemos obtener o podemos ver lo que es una hemorragia en nuestro paciente. Y sobre todo también tenemos que tener muy presente y recordarlo que los dispositivos de inmovilización pueden inferir en la detección y reconocimientos que amenacen la vida. Muy bien. Ahora, jóvenes, iniciamos con la inmovilización cervical. Eso es lo primordial, lo primero que tú tienes que hacer. Muy bien. Tú tienes tu paciente, ya checaste sus signos vitales, sabes que es un paciente de trauma y lo primero que tú tienes que hacer es inmovilizar cervicales. ¿Y cómo lo vas a hacer? Primordialmente, manualmente la cabeza. ¿Ok? Vas a sujetar entre tus ambas manos y lo vas a llevar a la posición neutra. ¿Ok? Y vas a limitar todos los movimientos que puedes hacer hacia adelante, anteposteriores, posteriores, laterales y rotaciones. Tiene que ser muy cuidadosamente. ¿Sí? Bueno, jóvenes. Y posteriormente se coloca una almohadilla en la parte trasera, que es en las cervicales, junto con lo que son los inmovilizadores laterales cefálicos o inmovilizadores de cráneo. ¿Ok? Son unas almohadillas que posteriormente, dentro de esta misma explicación, se las voy a mostrar. ¿Ok? Estas almohadillas son para mantener la posición neutral de la cabeza de nuestro paciente. Pero debemos recordar muy bien que es en pacientes adultos. ¿Ok? Esta almohadilla ya vienen incluidas en las tablas rígidas, ¿sí? Junto con los inmovilizadores de cráneo. Algunas no los traen. Para eso podemos poner lo que es una almohadilla, o podemos poner una toalla doblada, o podemos poner un pedazo de sábana doblada también. ¿Para qué? Para que nuestro paciente se encuentre en la posición neutral, ¿sí? Ahora, en dado caso, si es un paciente pediátrico, un niño, aunque se encuentre esa almohadilla, hay que ponerle otra almohadilla, o como les comentaba, un pedazo de toalla, o una sábana doblada, porque la cabeza del menor es más grande que su cuerpo. Entonces, tiene que estar un poco más elevada para que nuestro paciente pediátrico se encuentre en la posición neutral y su vía aérea se encuentre permeable. Muy bien. Ahora, jóvenes, quiero dejarles bien, pero bien claro esto, y quiero que lo tengan muy presentes. ¿Ok? Sí, vamos a inmovilizar a nuestro paciente, ya inmovilizamos su cabeza, pero lo que también debemos de saber es cuándo no debemos inmovilizarla con el dispositivo, ¿sí? Y cuando no debemos de inmovilizarla es cuando nuestro paciente presente ciertos síntomas, ¿sí? Al realizar esta maniobra. Y una de ellas es que tenga espasmos de los músculos del cuello, que incremente mucho dolor en las áreas cervicales, que tenga alguna aparición o exacerbación de signos neurológicos como adormecimientos, hormigueos, trastornos de motilidad, y que tenga, muy importante esto, que tenga compromiso de la vía aérea o de ventilación. Y si ustedes saben, como todo técnico en urgencias médicas, la vía aérea es lo primordial. Así que tenemos que cuidarla mucho, que nuestra vía aérea esté permeable, esté bien ventilada, porque de nada va a servir que tú inmovilices a tu paciente y tu paciente tenga obstruida completamente la vía aérea y así tampoco pueda tener una buena ventilación, y entonces este paciente se nos va a complicar. Muy bien. Y jóvenes, se me olvidaba comentarles que cuando sucede este tipo de circunstancias en los pacientes, lo único que nos queda por hacer es, sí, inmovilizarlo, pero exactamente en la posición en que se encontraba nuestro paciente, no en la posición neutra. Y tiene que ser manualmente, no con el dispositivo del collarín cervical. Ahora, jóvenes, existen diferentes tipos de collarines. Está el collarín blando, el collarín semirrígido y el collarín rígido. Anteriormente, cuando iniciaban las atenciones prehospitalarias en tiempos anteriores, utilizaban el blando,
y llegaron a utilizar el semirrígido, que lo conocido como el collarín Filadelfia. Pero conforme fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta, bueno, más bien, se dieron cuenta que era mucho mejor utilizar el collarín rígido. ¿Por qué? Porque ayuda a inmovilizar. Lo que queremos es inmovilizar cervicales. Es lo que queremos cuidar de nuestro paciente. Entonces el collarín que siempre debemos de portar con nosotros o portar en la ambulancia ante nuestra atención prehospitalaria tiene que ser un collarín rígido. Estos los existen en diferentes tamaños, como es el pediátrico, el neonato, el de adulto, y hay unos collarines que, bueno, dependiendo de la marca, traen los tamaños, vienen en uno solo. Lo puedes hacer de diferente tamaño, o lo puedes hacer un pediátrico, o lo puedes hacer un adulto. Y sí, jóvenes, también una de las aclaraciones que quiero dejarles muy claro es que independientemente de que tú inmovilices a tu paciente sus cervicales con un collarín rígido, esto no te va a garantizar de que exista una muy buena inmovilización, ¿ok? Aún así, aunque tú hayas inmovilizado primeramente manualmente, posteriormente hayas puesto su dispositivo, que es el collarín cervical, el rígido, tú aún así tienes que seguir con tu movilización manual, ¿sí? Hasta que ya tú tengas a tu paciente en tu tabla rígida cervical, en tu tabla rígida espinal, y ya hayas puesto sus inmovilizadores y sujetadores, entonces es cuando ya tú puedes soltar a tu paciente de la inmovilización cervical. Esto es muy primordial. Así que tengan mucho en cuenta que el hecho de que tú le hayas ya puesto a tu paciente un dispositivo de inmovilización cervical, en este caso el collarín rígido, no te garantiza. Así que tienes que mantenerlo inmovilizado manualmente, a pesar de que tú ya le hayas puesto su dispositivo de collarín rígido cervical. Ahora, jóvenes, una vez que ya tenemos a nuestro paciente inmovilizado de cervicales, existen unas condiciones que debemos de cumplir para que el paciente traumatizado tenga una evaluación correcta de su columna cervical. Entonces, nuestro paciente tiene que estar primeramente alerta, consciente y orientado. Muy bien. No tiene que ser un paciente psiquiátrico o retardado mental. No debe tener un trauma encefálico, no estar bajo el efecto de ninguna droga, ningún alcohol, no tener dolor en el cuello, no tener signos neurológicos anormales y no cursar con otra lesión o herida que distraiga la atención del paciente. Muy bien. Entonces, si cumplimos con todas estas condiciones, como está indicado, entonces es como ya podemos evaluarlo. ¿Ok? Ahora, jóvenes, los elementos que debemos de tener para la inmovilización de un paciente traumatizado son los siguientes, así que no lo olvidemos, ¿ok? Para poder inmovilizar a nuestro paciente debemos de tener, primeramente, un collar rígido, un inmovilizador de cráneo, o también conocido como inmovilizador lateral cefálico. Debemos tener nuestra tabla rígida espinal, eso es bien importante. Existen también otras tablas rígidas que son semirrígidas, las llamamos así porque son un poco más pequeñas, pero igual ahorita más adelante les explico respecto a eso, en qué momentos o en qué situaciones las vamos a poder ocupar. Y también lo que son las correas de fijación para fijar a nuestro paciente en la tabla rígida espinal. ¿Ok? Así que no olvidemos que ninguno de estos equipos o parte del equipo se nos debe de olvidar, porque todo lo vamos a ocupar para movilizar a nuestro paciente. Ahora, jóvenes, quiero comentarles que aparte de las movilizaciones que se realizan en un área abierta, también existen, como les comentaba anteriormente, la inmovilización de pacientes por accidentes automovilísticos. Esos también son muy importantes. Así como les comentaba que todos los elementos que no se nos deben de olvidar del equipo de inmovilización, les comentaba de la tabla semirrígida.
Esta es una tabla que es la mitad de lo que es la tabla rígida espinal, que normalmente lo utilizamos donde son lugares más pequeños para pacientes de trauma, claro está. Entonces uno de ellos le llamamos lo que es la estricación. ¿Eso qué quiere decir? Es cuando realizamos la atención prehospitalaria de pacientes de trauma que han tenido un accidente automovilístico, o sea, que están dentro, y tenemos primeramente que hay que hacer inmovilizar, ¿sí? Entonces una vez que movilizamos, ya los extraemos del lugar para poderles brindar la atención prehospitalaria adecuada y como debe de ser. Entonces existe lo que se le llama un chaleco de extricación. Ese chaleco se introduce en la parte posterior del paciente y lo que hace de este chaleco es inmovilizar cráneo, inmovilizar cervicales, inmovilizar toda la columna y así posteriormente con mucho cuidado introducimos lo que es la tabla semirrígida porque es un poco más corta, pero normalmente debemos utilizar la tabla rígida espinal y movemos lateralmente a nuestro paciente y lo que hacemos es extraerlo del lugar. O la otra es que ese mismo chaleco de extricación trae unas manijas en donde tú lo que haces es jalar a través del chaleco de extricación y lo portas en tu tabla rígida espinal y ya es donde tú lo puedes sacar con mayor facilidad. Pero pues antes de esto, se requiere a veces, en algunas ocasiones, lo que se le llama rescate urbano, ya sea por parte de los mismos técnicos en urgencias médicas que están capacitados para ese tipo de maniobras, o otras dependencias como protección civil, bomberos, que también están capacitados para ese tipo de maniobras, donde tienen que a veces cortar partes del vehículo, las puertas, romper vidrios, para poder facilitar la extracción del paciente de trauma por causa de un accidente vehicular. Muy bien, jóvenes. Ahora, otra de las condiciones en las que el paciente con lesión de columna torácico-lumbar puede presentarse sin dolor es cuando tiene su alteración del nivel de conciencia por la misma causa. O tienen otra lesión dolorosa en otra parte del cuerpo que distrae la atención, tiene síntomas o síntomas neurológicos, como ya los conocemos, y fracturas de la columna cervical. Estos pacientes son de alto riesgo, más cuando se tiene la fractura en esa área. Y normalmente puede ser por caída desde su propia altura o arriba de 3 metros o accidentes automovilísticos, como anteriormente lo mencionábamos. Ahora, chicos, aparte de lo que ya hablábamos del collarín cervical, de la tabla rígida, semirrígida, también existen lo que son las férulas, ¿sí? Existen varias férulas como son las rígidas, las semirrígidas, las moldeables y de tracción. Okay. Las rígidas, pues su nombre lo dice, son rígidas, son completamente rectas, no podemos tener ninguna movilización sobre ellas. Las semirrígidas son un poco movibles. Las moldeables son completamente moldeables. Esas normalmente se traen en el kit de trauma porque son un poco más pequeñas, más compactas, por lo mismo que se pueden moldear y luego ya las puedes hacer al tamaño de el miembro o la parte afectada de la fractura. Y las de tracción, estas normalmente son cuando son fracturas más grandes y queremos mantener fija completamente la inmovilización del área afectada. Bueno, en este caso son los miembros inferiores. Ahora, chicos, una de las cosas que yo siempre les digo, como técnicos superiores en urgencias médicas, hay veces que, no sé, vamos a estar en algún otro lugar y no vamos a poder tener tal vez el material o lo ocupamos en otra situación, entonces no podemos dejar ahí al paciente. Entonces lo que podemos hacer es improvisar, ¿ok? Improvisar con lo que tengamos a la mano. Podemos improvisar en collarín, movilizadores. Lo primordial es inmovilizar a nuestro paciente. Muy bien. Bueno, jóvenes, ya para finalizar esta explicación, tengo por aquí lo que es el material que les comentaba que no debe de faltar para la movilización de nuestros pacientes de trauma, ¿sí? Por aquí les voy a mostrar lo que es la férula de tracción, ¿sí? Si la pueden ver.
¿ok? Esto normalmente se utiliza cuando son fracturas de los miembros inferiores, que son las piernas. Lo que hacemos es mantener completamente retirada, fija la pierna por lo de la fractura y mantener en una sola posición lo que es el hueso fracturado, ¿sí? Perdón. Aquí está lo que son los sujetadores. Estos sujetadores también lo conocen a veces como la spider o la araña, que la ponemos lo que es en la tabla rígida espinal para sujetar a nuestro paciente ya inmovilizado. Este que vemos aquí es el que les comentaba, el chaleco de extricación que utilizamos cuando son los accidentes automovilísticos, donde nuestro paciente está dentro de él. Algunas veces va a estar prensado. Entonces, como les comentaba, necesitamos el rol de rescate urbano, necesitamos dependencias como Protección Civil, bomberos, gente capacitada para hacer el corte de algunas partes del vehículo, y se lo posicionamos a nuestro paciente y lo extraemos a través de lo que es la tabla rígida. Como pueden ver, les comentaba, aquí tiene los cinturones de distintos colores. En esta parte de arriba es donde se ayuda a inmovilizar lo que son cervicales del cráneo, y lo que es esta parte posterior de este dispositivo es que ayuda a inmovilizar lo que es la parte posterior, que son la columna, ¿sí? Lo que vemos aquí a continuación es lo que les comentaba, la tabla rígida. Este es el que les comentaba que tiene las almohadillas aquí para lo de la movilización en posición neutral de cervicales. Y lo que tenemos aquí son los inmovilizadores. Siempre es un par de inmovilizadores que va de lado a lado del paciente. Estos inmovilizadores los ponemos en esta parte de aquí. Una vez que nuestro paciente ya está inmovilizado sus cervicales a través de los collarines, este que ven aquí es un collarín rígido, y como les comentaba, aquí se posicionan los tamaños. Este es de una marca Ambu, como pueden ver, que se manejan diversos tamaños aquí, dependiendo de lo largo del cuello del paciente. Y otros de los que manejamos aquí son los pediátricos. Aquí está, como pueden ver, es casi de la misma marca, bueno, más bien la misma marca, igual, se manejan tamaños, como puedes ver aquí, para también lo largo o lo más corto del cuello del paciente. Y esto que vemos aquí es también para la extracción de pacientes pediátricos. Esta tabla rígida pediátrica para trauma. Igual, tiene cinchos donde se sujeta, ¿sí? Y aquí por último les presento lo que es el kit de férulas. Son férulas para las extremidades superiores e inferiores, que son brazos y piernas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, chicos, pues esta fue la explicación de la inmovilización selectiva. Espero que les haya quedado claro. Igual si tienen algunas dudas, no duden en preguntarlas y estamos pendientes. Bien, hasta luego.